Bueno, ya estamos acá platicando entre amigos. Desde el Centro Cultural Roberto Martán. ¡Eso! Les quiero presentar a Arlenciu, les quiero presentar a Luis, a Armando Legaspi, Luis Eseña, Armando Legaspi. Les quiero presentar a Mela López, ella está en Los Ángeles, California. ¡Oli! Y a Gil Pliego, él está en Ciudad de México. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento bien feliz de poder crear como estos espacios, sobre todo donde podamos hablar de las disidencias y que además estando en el mes del Pride, creo que es sumamente importante. Así que muchas gracias por la invitación. Fíjense que venimos de escuchar las opiniones de niños. Uno de ellos platicó cómo en su escuela le hacen bullying o se burlan de él porque toma clases de teatro. ¿Tú viviste bullying de niño? Muchísimo, la verdad. O sea, sobre todo porque además era un niño gordo, muy afeminado, ¿no? Entonces, claro que ahí se interponían dos cosas. Que además, bueno, tuve una infancia muy bonita, pero con cuestiones sobre todo en la escuela. Que, a ver, hay que hablarlo, ¿no? La educación sexual que tenemos, al menos en el país, es muy complicada. O sea, apenas y tenemos educación sexual en la secundaria, ¿no? Entonces, ni siquiera hablar en las primarias, que es lo que se les está hablando, ¿no? Creo que es importante mencionar que todas las infancias son distintas en las épocas, ¿no? Ahorita tenemos más apertura porque tenemos también la oportunidad que muchas de las personas que son a lo mejor de nuestra generación ahora son padres y madres, ¿no? Que tienen la oportunidad de educar un poco más libre y consciente de las otredades. Entonces, creo que está de maravilla el poder platicar cómo hay estas diferencias, ¿no? A lo mejor en cómo vivimos nosotros nuestras infancias y de qué manera pudiera ser que a lo mejor nos dimos cuenta por ahí que no éramos tan iguales, ¿no? Sobre todo en el trato que se nos daba con la hegemonía, por así decirlo. En los 90s en España había un programa que se llamaba El Duende del Globo, y como desde los 90s en España el lenguaje inclusivo se empezó a integrar. Hay una obra que Luis Eseña y Armando Legaspi han hecho la maravilla de darle luz, ¿no?, a ese baby, y es acerca, se llama El Patio de Atrás. Ahorita vamos a hablar de eso. Y justo un tema bien importante es cómo se habla el lenguaje inclusivo, ¿no? Tenemos que incluir más que nada como esta parte de la evolución o del cambio que estamos viviendo últimamente en nuestras vidas, de cómo el lenguaje cambia y cómo él cambia para X o Y objetivo, pero en este caso es para la inclusión, ¿no? Uh-huh. Para dejar de lado la segregación, la discriminación, y que desde la forma que hablamos ya estamos incluyendo todas, todos y todes, y ahí se crea un sentido de comunidad, ¿no? Seguramente ahorita hay personas que nos están viendo en cualquier parte y han pasado por esto en reuniones familiares en las que se dice no tiene nada que hacer el lenguaje inclusivo, se me hace una burrada. Y yo le decía a mi cuñado, güey, es que estamos acostumbrados a que lo masculino y hablar en masculino es lo correcto. Le dije, date cuenta que estamos siendo parte de una evolución, güey, y es el principio de una evolución y eso se va a quedar. O sea, el lenguaje inclusivo es lo que debió haber sido siempre. No como la Universidad Autónoma aquí en Mexicali, por la realización plena del hombre. Y mira que estoy entrando en un tema de debate, güey. Me voy a echar encima a todos los cimarrones. Pero, y lo cambiaron por la realización plena del ser. No sé, creo que hay muchas formas de haberlo podido poner, pero siguen alegando que el hombre, porque se refiere el hombre a la humanidad. A ver, es que malamente desde un principio se estableció que era hombre. ¿Dónde quedaron las mujeres? Por ejemplo, los ataques cardíacos se estudian nada más en los hombres. Entonces, el autismo también, todo el espectro autista, ajá, y blancos. La sintomatología, se da en base a hombres blancos. Y, por ejemplo, hace años salió una polémica de que una feminista española decía que el aire acondicionado es machista, pero ella explicaba que se tomó igual a una figura de un hombre, 40 años, heterosexual, delgado, etcétera, para poder poner el aire acondicionado de una manera en que a todos nos llegara como que estuviera rico, vamos. Pero que las mujeres tenemos otro tipo de también corporalidad y demás, entonces que eso también era un poco machista porque siempre se tomaba al hombre, ¿no? Como base de todo.
Y al final, en el caso del lenguaje inclusivo, fueron unas personas que son de la comunidad a ver la obra y salieron súper ofendidos porque decían que estaban a punto de irse, de retirarse, porque como lenguaje inclusivo. Y lo que les molesta es la diversidad, porque al final del día, con el tema de la pandemia, empezamos a decir sanitizar. Sanitizar no existe, o sea, no es una palabra que está en la Real Academia de la Lengua Española y a nadie le molesta, ¿no? Y como un montón de palabras que decimos que a nadie le molesta, pero les molestan las palabras que hablan acerca de la diversidad. Eso es su punto. Además de que el lenguaje y la Real Academia pues está hecho para nosotros, no al revés, ¿no? O sea, porque se adapta a las necesidades de la sociedad, no al revés, no es algo que además fundaron hombres blancos cis heteros, ricos, educados, y por qué tenemos que seguir eso como el estándar. Y ahorita que mencionaste ese caso de los estudios también está relacionado el IMC, el índice de masa corporal, es otra cosa que es en sí sexista y gordofóbica porque hay cuerpos diversos en diferentes etnias y se toma como estándar el hombre blanco, delgado, alto, etcétera, casi. El hombre blanco, delgado, privilegiado, guapo. Miren, yo les voy a decir una... Blanco. O sea, hablando de esto que estamos hablando, de la diversidad de género, de la diversidad sexual, yo me considero una persona muy ignorante porque sí viví bullying cuando era niño. ¿Con qué? Con mis primos, con los niños en la escuela. O sea, sí tuve un rezago y sí sufrí, o sea... pero no se compara con lo que sufrieron otros niños que apaleaban. Y ese privilegio en el que yo vivo o he vivido ha hecho que tal vez yo no tenga una necesidad muy fuerte de buscar más. Pero tienes la inquietud, o sea, malo es cuando dices, no quiero saber, no me importa, eso está mal. Ajá. Ese es el problema realmente. Y tengo la inquietud y las ganas de que me corrijan. Cada semana. Y creo que con los papás también, más allá de la homofobia internalizada que puedan tener, tiene también que ver con sus expectativas como papás o lo que esperan de ti o la fantasía de vida que se imaginaron, la visión de vida que tienen para ti, que a lo mejor no pueden dejar eso ir, por ejemplo, que quieran un nieto o que te vieron casado en un matrimonio ahí bien heteronormado o lo que sea, eso también influye en como las necesidades de los papás que no sueltan, pues. También vayan a terapia. Que creo que es completamente vital decir que todas estas expectativas que se colocan, sobre todo las madres y los padres, a ver, todos y todas las tienen, ¿no? Así como nosotros tenemos como una idea de quiénes son nuestros papás y nuestras mamás. Mamá y papá tendrán que hacer mucha chamba para ir dejando a ese hijo o hija de la idealización que tuvieron, ¿no? Ese hijo o hija de la fantasía. Como nosotros y nosotras también es dejar ir a mamá y a papá en la construcción que teníamos, ¿no? A lo mejor de el fairy tale que a veces nos contamos o a lo mejor no el fairy tale, ¿no? También es importante poder hacer esos ajustes, pero es entender que es todo un proceso, ¿no? Nosotros, sobre todo siendo parte de las disidencias, pues llevamos un proceso completamente distinto que a lo mejor una persona cis, heterosexual, que siempre ha vivido a lo mejor dentro de un entorno que es como lo más tradicional, pues también deberá ir llevando un poco sus procesos de soltar y de arropar y abrazar. La sexualidad no es estática, eso habrá que entenderlo, ¿no? O sea, no es como que se volvió gay, ¿no? Se volvió heterosexual o se volvió bisexual, no, más bien vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida ciertos gustos, ciertos placeres, ¿no? O sea, sabemos que la sexualidad es ciertas características inherentes al ser humano, o sea, les tenemos desde que estamos en el útero, ¿no? O sea, es parte de nosotros. Creo que también, sobre todo en estas líneas, es importante decir, a lo mejor sí puede ser un hombre típicamente, a lo mejor con expresiones, ¿no? Que se identifican un poco más como femeninas, pero eso no está relacionado con tu preferencia de género, que es a quién te sientes atraído, ¿no? Entonces es importante separar, porque a lo mejor desde mi expresión tengo una expresión un tanto típica más femenina, pero no me asumo, ¿no? Como una persona a lo mejor homosexual o gay.
Entonces es importante poder hacer esas como diferencias. Conozco una persona que la corrieron de su trabajo porque descubrieron que tenía pareja, o sea, que tenía novia. Es una muchacha. ¿Aquí en Mexicali? Sí, aquí en Mexicali. Sí, la sexualización no les importa, lo que les molesta es que no sea cis, hetero, normado, monogámico, etc. Es muy interesante también de dónde viene eso, porque esta diversidad sexual y de género ha existido, o sea, se ha comprobado que ha existido desde comunidades indígenas antiguas y que tenían ciertos roles en la sociedad. Muchos eran incluso como los guías espirituales o los líderes, etcétera. Se consideraban en muchas culturas incluso personas divinas, y como también con el proyecto de colonización también, y como con esas ideas que se trató de imponer que no, aquí la norma es esto y esto y esto, y seguimos creyéndonos eso, seguimos creyéndonos muchas cosas que vienen de ahí, de la colonización, que digo, cuánto, no nada más en México vivimos eso, en muchísimos otros países de una u otra forma hubo este shock en donde llegó como el hombre blanco a imponer, y trató de no solo imponer la supremacía de una raza o de un color, sino también de un cierto sexo, de una cierta orientación, de una cierta identidad de género, etcétera, etcétera. Y cuando lo piensas es como, esas son ideas que me metieron, y aparte me metió un cabrón que llegó a violar, matar, y ¿sabes? Entonces es como, ¿por qué estoy repitiendo ese mismo discurso? Si analizo de dónde viene, está cabrón que lo siga perpetuando, que sigamos nosotros mismos perpetuando esas violencias contra nosotros mismos, contra nuestra propia sociedad. Sociedad judio-cristiana, ¿no? A pesar de que no practiques una religión o no seas practicante súper cristiano y súper católico, de todas maneras está envuelto en esta mística de la Biblia, Dios, Adán y Eva. O sea, lo tenemos como, no sé si vieron un meme que decía cosas que tienen un chingo de conservadores, ¿no? Y ponían, no sé, ciertas marcas de productos y Baja California. Realmente nosotros en este caso pues vivimos en una sociedad sumamente conservadora y que se basa en una religión aunque no la practiques tal cual. La semana pasada fui, bueno, el fin, ¿no? Hace unos días fui a un antro con amigues, ¿no? Y entonces un antro típicamente un poco más heterosexual, ¿no? Ahí andaba yo haciéndole al juego. El caso es que yo he creado un círculo, ¿no? Sobre todo muy de mucho soporte, de mucha seguridad. Y me pasó en los baños ya un poco cuando nos íbamos, estaba este amigo platicando con otros dos chavos, como que ya muy acalorados, ¿no? Entonces, llegué yo un poco para ver qué onda, pues un poco era porque estos dos chavos estaban haciendo comentarios homofóbicos, ¿no? Entonces llego yo con mi ser muy LGBT, muy jotero, pues claro que me vuelvo, pues ya saben, como punto de tiros. Poco. Poco. Y entonces yo les decía, ¿no? Un poco que me quedé como en shock porque no supe qué hacer en esos momentos. Un poco porque no quería que mi amigo se metiera en problemas, pero sentía que yo estaba siendo el causante de esa discusión. Y entonces un poco analizándolo, es que cuando venimos o somos parte de la comunidad, nos venden que incomodamos, nos venden que el problema somos nosotros, y en realidad no lo somos. Entonces creo que cuando ocurren estos comentarios, claramente una persona se va a sentir vulnerada, ¿no? Hay una película, no sé si la han visto, Plegarias por Bobby, ¿no? Que al final la mamá dice, ¿no? Antes de pronunciar un amén, recuerden que hay muchas otras personas que le están escuchando. Entonces creo que el que seamos conscientes de que nuestras palabras tienen un eco, también nos llevamos una gran responsabilidad con eso. Los homosexuales irán al infierno, amén, ¿no? Entonces es como este discurso hegemónico religioso que es homofóbico. Bueno. Oigan, quiero que antes que otra cosa, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero que compartamos nuestras redes sociales. Yo quiero que la gente pueda saber con nosotros, y que nos están viendo. Quiero que sepan que estamos abiertos, todos los que estamos acá, a que nos busquen, que nos
pregunten algo si quieren, o sea, estamos aquí para platicar nuestras vidas, estamos abiertos a compartirla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son tus redes sociales, Gil, Mela, muchachos? A ver, empezamos con... Los míos son Gilberto by Conecta. Pueden encontrar en Facebook y en Instagram así. Y si quieren echar el cotorreo un poco más personal, mi cuenta personal es pliego-14. Dale. Yo estoy en Instagram como Yes Mela López y mi otra cuenta Spiritivism, que es como espiritivismo pero sin la E y la O, que es como es para deconstrucción, reconstrucción, aprender justicia social, pero todo basado en un trabajo personal con, digamos que un catálogo de opciones de espiritualidad, no ligadas a religiones organizadas. Y en TikTok también estoy como Yesmera López, pero verdaderamente ahí pura pendejada. Están invitados, eso sí. Y yo ya te voy a buscar en estos momentos. Yo estoy como Arlenciu con Z y estoy en Instagram y en TikTok, soy tiktokera. Hablo sobre temas de feminismo. ¡Dale! Bien, hermana. Me mandan notificaciones de te la vamos a cerrar, pero bueno, esperemos que no digas Muchachos, ¿cómo están en redes sociales? Y también pasen atrás. A mí me encuentran personales como Luis Ceseña en Facebook y Luis Ceseña en Instagram con doble A al final. Y las redes del patio, Voces de Diversidad Teatro. En Instagram y Facebook como Voces de Diversidad. Muchas gracias y continuamos con más.